para revistas de moda. Yo estuve en el primer número de Cosmopolitan y durante 15 años estuve colaborando con Cosmopolitan. Claro, o sea, tú presentas un proyecto y hay unos que encajan y hay otros que no. Y que hay que volver a aprender y a volver a tener una buena técnica y aprender bien. Como ya sabéis, tengo un empeño personal en descubrir a todos los agentes importantes dentro del mundo de la moda, que nos cuenten, conocerles y aprender muchísimo de la gente que se dedica a esto. Hoy tengo el gran placer, de tener como entrevistado a Pedro Usabiaga, que él nos va a ir desvelando cómo ha llegado a esto del mundo de la moda, dentro de que él es el profesional, súper profesional, que también nos vamos a enterar muy bien, de la fotografía. Entonces vamos a saber cómo desde la fotografía ha llegado a ser un gran conocedor de todo lo que es moda y encima no solo conocedor, sino coleccionista y comisario. Así que muchísimas gracias, Pedro, por venir a dejarte entrevistar por mí. Estoy encantado. Tenemos muchas seguidoras y seguidores que quieren conocer todo sobre el mundo de la moda y desde luego tú eres una autoridad. Yo le he conocido a Pedro en una exposición que tienes en este momento en Rentería, que recomendación, ir a verla cuanto antes. Hanchiren Centro en Rentería, que va a estar hasta el 28 de abril. De mayo, va a estar hasta el 28 de mayo. Y de verdad, no os la podéis perder, de verdad que no os la podéis perder, ¿eh? Cuando recomiendo algo, sabéis que es porque de verdad que es muy, muy recomendable. Entonces, Pedro es el comisario y es el propietario de la colección, de las prendas que tienes allí. Yo le he conocido allí, que nos ha hecho una visita guiada súper interesante. Como sé que todos no podéis ir a verla, con él, exponiéndola, hoy nos la va a contar. Y vamos a hablar mucho sobre moda, así que no os perdáis detalle. Pedro, bienvenido, muchas gracias. Y sobre todo, ¿quién es Pedro? Pedro, ya he comentado que es fotógrafo profesional, pero... Soy donostiarra, nacido en el barrio de Gros, que estudió en Madrid Ciencias de la Información, pero enseguida lo dejé porque todo lo que pasaba en Madrid alrededor, en la calle, en los bares, era la plena época de la movida, en los años 80, era donde estaba pasando todo lo importante. Y entonces cogí mi cámara y empecé a fotografiar y empecé a construir lo que podría ser un comienzo sin demasiada idea de si yo con todo eso podría vivir, porque mi padre me decía, pero ¿vas a poder vivir en la fotografía? Yo me lo pregunto hoy en día. Y entonces, pero tuve la suerte de empezar en esos momentos en los que Antonio Albanado como diseñador también empezaba, Almodóvar empezaba a hacer INE. Toda la gente todo ese Madrid que bullía, pues yo llegué justo en ese momento. Tuve la suerte de formarme un poco y de utilizar en la calle y a mucha gente que paraba y le decía que quiero hacerte fotos y tal, para empezar a construir un poco, para tener un armazón, ¿no? Y ya cuando armé ese primer book, vamos a decir así, de fotografías, de retratos y tal, pues yo como soy muy osado y hablo francés porque había estudiado en el liceo francés y todo eso, pues me planté en París, ni más ni menos me planté en París. Claro, con unas fotos que eran muy, muy, muy malas. Y entonces el director de Vogue en la época me miró como diciendo, no discuto que a lo mejor dentro de unos años puedan... pero estas fotos son malísimas. Pero escucha, entonces lo que te hiciste fue, te hiciste experto en fotografía de moda. Sí, porque en ese momento estaba Manuel Piña, estaba Juanjo Rocafort, estaba Elisa Bracci, estaban los diseñadores de Madrid, Paco Casado, Alvarado. Era un momento de mucha ilusión. Entonces te invitaban constantemente a una especie de happening que no era en realidad un desfile, que pasaba en Joy Eslava, en la discoteca o en la Casa de Cristal en Madrid. Yo iba y hacía fotos. Entonces luego cogía a las modelos y hacía pues lo que luego se ha puesto muy en moda, de que es entrar en el backstage y coger a las modelos y hacer un retrato. Bueno, pues yo empecé haciendo de todas esas cosas y con ese material es con el que armé mi primer book para presentarme osado yo en París. Y claro,
no es que me dieran con la puerta en las narices, me dieron con el edificio, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, tú llegas allí y tú lo que te dicen, no, la mayoría de la gente dice, madre mía, ¿dónde me he metido? Me voy y me dedico a otra cosa. No, tú, pa'lante. No, sí, porque es que allí conocí a una amiga que me dijo, oye, conozco a alguien de Jean-Paul Gaultier, ¿quieres venir a ver el desfile de Jean-Paul Gaultier? El desfile de Jean-Paul Gaultier en la mitad de los años 80, era el desfile que se pegaba todo el mundo para conseguir. Se hacía en una sala muy conocida que se llamaba la sala Barrun, que es donde se rodó el último tango en París, las escenas de baile entre Marlon Brando y María Schneider. Entonces, ese fue el primer desfile que yo vi de Jean-Paul Gaultier y me impresionó tanto, me pareció tan impresionante en los modelos, todo el ambiente, todo, que dije, yo quiero estar aquí, quiero pertenecer a todo esto, y de alguna forma este tipo del Vogue me ha dicho que soy muy malo, pero ya aprenderé, o sea... Y así fue, y ahí persistí. Entonces, ¿pero has fotografiado a las mejores modelos? Sí, he fotografiado a muchas modelos y muchos modelos, porque después, ya cuando ya me convertí en, vamos a decir, un poco serio y empecé a trabajar para revistas de moda, yo estuve en el primer número de Cosmopolitan y durante 15 años estuve colaborando con Cosmopolitan y con revistas que empezaban, y la revista Man, pues entonces claro, ya luego me mandaban a hacer reportajes o venían al estudio personajes, modelos y todo eso importante. Entonces pero al principio fue muy heavy. Como todos, ¿no? Sí, sí. Con la puerta Sí, sí. Con el edificio entero. Pero bueno, esto está bien que lo sepa la gente, porque cuando están empezando a estudiar se creen que salen y que ya se van a comer el mundo, y al primer no se vienen abajo, y es que no, aquí estamos los que... Eso sí que yo noto, por ejemplo, en la gente de hoy en día, que si fuera por los nos y los que nos siguen dando. Y lo que nos... Claro, o sea, tú presentas un proyecto y hay unos que encajan y otros que no, y eso no te hace que dejes de ser, de persistir y de intentar hacer un trabajo. Pero claro, es verdad que hay que tomárselo con un poco de tranquilidad, porque veo que hay gente joven que le dicen una vez que no y ya te he visto, o sea... Eso es un mensaje importante que yo quiero transmitir a mis alumnas y a la gente que trabaja conmigo, porque es así. ¿Cuántas veces, verdad? Yo, por ejemplo, siempre lo he contado. Yo he tenido la idea, he ido bien, luego te va mal, luego te va bien, luego te subes, bajas. Es que una profesión artística tiene todos esos componentes. Si solamente estuvieras en el top, claro, y solamente hicieras las cosas más maravillosas, y es imposible. Tienes que subes, bajas. Y además te voy a decir una cosa. Al final los éxitos y los fracasos se parecen mucho. Quiero decir que yo vengo... O sea, la exposición anterior a la que has mencionado, el Sensadia en Centro A, fue este verano en Javia. Era el 50 aniversario del fallecimiento de Balenciaga, que no falleció técnicamente en Javia porque falleció en Valencia, pero en el las 2 últimas semanas estuvo tranquilamente pasando las vacaciones en Javia. Bueno, sobre eso construimos una exposición con vestidos, con cuadros, con todo. La exposición ha batido récords. Desde que hay cifras, no se recuerda más de 35.000 visitantes en una ciudad de Javia, que es un pequeño pueblecillo turístico. O sea, ha sido... Bueno, pues tú terminas eso, crees que es un gran éxito y tienes que empezar otra vez de cero, porque en la siguiente exposición, ¿qué importa que haya funcionado? O sea, claro, estás constantemente en el alambre. Es que si no triunfas, es que ese es el triunfo, estar en el alambre, pero ya llegaremos a Javia. Vamos a pasar ahora, cuéntame un poco cómo un fotógrafo de moda empieza a coleccionar piezas entre los años 30 y 70, ¿sí? Esa es la idea. ¿Ese es el interés que tú tienes es en esos años o...? Sí. A ver, ¿cómo? Pues también, como casi todas las cosas que me pasan en la vida, un poco por azar, ¿no? En el 2010 me propongo hacer una exposición como comisario, no mostrar mi trabajo de fotógrafo en exposiciones, sino hacer exposiciones sobre otros temas. Y entonces hago una primera que se llama Paseantes de Donostia, y que es el 60 aniversario del Festival de Cine de San Sebastián, y organizo una exposición en la que me busco archivos para encontrar fotos de americanos, de fotógrafos ingleses que han estado en San Sebastián, pero que no son las típicas que vemos en los catálogos del festival. Bueno, y eso me dio muchas ganas de continuar, porque me parecía que era un complemento a mi trabajo de fotógrafo. Y entonces
La siguiente fue Balenciaga. Era una exposición que quería hacer el cine y Balenciaga. Vale. Películas que Balenciaga había vestido. Vale, entonces, bueno, ya que te tengo aquí y es la primera vez que hablo con un comisario, cuéntame para todo el mundo, ¿qué es un comisario? Vale. Está bien esa pregunta porque en realidad hay dos clases de comisarios. Por ejemplo, tú tienes en una fundación unos cuadros maravillosos de pintura del siglo XVIII y contratas a un comisario para que haga una exposición, que es ponerles en orden, hacerlo en orden cronológico, diseñar un título, el texto que acompaña, el catálogo, todo eso. Eso es una parte de un tipo de comisarios. En mi caso es diferente porque soy un comisario artístico, que quiere decir que cojo un tema desde el principio. Tú me dices, María Antonieta, vale, y yo alrededor de María Antonieta construyo una exposición. Desde las fotos de los grabados de la época hasta los vestidos que puedan haber de indumentaria del siglo XVIII, hasta las películas que se han rodado con María Antonieta, construyo con todo eso una exposición, desde el principio hasta el final. O sea que hablo con museos, con prestadores, con coleccionistas de fotografía, y voy haciendo la selección de todo eso. O sea que yo presento la exposición, no es un material que ya existe y te dicen nada, hacen comisaría. Vale. Yo soy de... Entonces empiezas a buscar todo. Eso conlleva que te tienes que documentar. Eso, y hay una parte del tiempo que estoy documentando una exposición. ¿Cuánto? El tiempo que necesito, a veces es 1 año y medio, a veces son 2, depende el tema en el que me meta, pero lo que hago es construir alrededor de eso quién tiene las piezas, qué museos o qué instituciones o tal. Intento como hacer, a ver, es como si fuera el esqueje de la casa y yo lo intento construir desde el principio. Y entonces, luego también, claro, porque cuando alguien ve una exposición dice, sí, es bonita, son bonitos los vestidos. Ya, pero es que los vestidos no son una serie de sucesión de vestidos unos y otros, tienen que tener una historia, porque si no, no cuentan nada. Claro. ¿Entiendes? Porque eso que dicen a veces de, no, es que dialogan entre ellos, no dialogan si no les construyes un diálogo, ¿eh? Vale, entonces vamos a empezar a ver ya las exposiciones con otros ojos. Ahora ya sabemos que hay una persona detrás, que no han puesto ahí los vestidos porque sí, y hay que ver la colección, la exposición tal y como la tienes tú en mente. Claro. Vale, eso te lleva a ser el que más sabe sobre esa época o sobre ese diseñador. Yo lo que intento es leer primero todo lo que hay publicado de esa persona en redes sociales e intento enterarme un poco de todo. Después contacto con la familia. Por ejemplo, te cuento una exposición concreta. Hace 2 años hice un pequeño homenaje a un gran diseñador que era Pedro Rodríguez, que era junto con Balenciaga, que había nacido en el mismo año que Balenciaga, eran los 2 grandes de la moda y en nuestro país. Y hice con Pedro Rodríguez una exposición. Y entonces dije, ¿qué voy a hacer en San Sebastián con Pedro Rodríguez? Y dije, la casa de costura de Pedro Rodríguez de San Sebastián estaba en el Paseo de Francia número 2, y ese es el título de la exposición, Paseo de Francia número 2, Pedro Rodríguez. Y entonces dije, voy a hablar con la familia. La familia me dijo, tengo material, tenemos vestidos que te vamos a dejar. Dije, vale, voy a hablar con las modistas. Resulta que todavía había modistas de Pedro Rodríguez. Luego con los prestadores, ¿quién me deja la ropa? Entonces, con todo eso, tú cuando tienes todo, es como un poder, vas construyendo y dices, ay, que me falta esto, ay, qué tal. Luego contacté, por ejemplo, con un dibujante, con la viuda de un dibujante de San Sebastián, que había hecho los bocetos de Pedro Rodríguez durante muchos años. Y por primera vez se vieron todos juntos en San Sebastián. Lo vi, la fui a ver. Sé que estuvo en el Cursal. Era pequeña. Pero... Era una exposición pequeña porque la casa de San Sebastián era la más pequeña de las 3 casas, pero... porque Pedro Rodríguez tenía San Sebastián, Barcelona y Madrid. Igual que Valenciaga. Bueno, entonces te empapas de Pedro Rodríguez, que por cierto, la mayoría de las que nos van a ver no van a saber quiénes son. ¿Quién es? Balenciaga, todo el mundo sabe quién es. Pues yo invito a las personas que estudian y que son aficionadas a la moda, que investiguen sobre Pedro Rodríguez, porque Pedro Rodríguez tiene el mismo nivel que Balenciaga. ¿Y por qué crees que, bueno, yo sé que no hemos entrado todavía, sé que eres un experto en Pedro Rodríguez, pero no todavía lo que la gente no sabe es que también eres un experto en Balenciaga. ¿Llevas cuántos años estudiando a Balenciaga? Pues empecé en el 2011 para preparar esa exposición de la que se sabía muy poco. Se sabía que Balenciaga había hecho algunos trajes para algunas películas, pero no estaba muy claro si eran las actrices que los antes proponían sacarlos, en fin, todos. Entonces
yo empecé a preparar esa exposición y ahí me empezó a interesar la obra de Balenciaga. Y que no es que fuera ajeno a la obra de Balenciaga, pero no de la forma más estudiosa, ¿no? Y leí y viajé y vi las exposiciones que se hacían y me interesó mucho y hablé con muchas personas que todavía vivían y que han ido falleciendo a lo largo de todos estos años. O sea que llevo como 12 años. 12 años. Claro, a Balenciaga. Y bueno, entonces así construí una imagen, mi imagen paralela sobre Balenciaga, que muchas veces no tiene mucho que ver con lo que se ha contado hasta ahora. Vale, pues ahora nos vas a contar cuál es tu imagen paralela. Quiero que me cuentes, una pregunta que me viene a la cabeza es, ¿por qué crees que Pedro Rodríguez no ha tenido esa repercusión, la misma repercusión? Bueno, pues esa es una pregunta muy fácil. Si preguntaras por qué Paul Newman ha borrado a todos los actores de la galaxia, tendrían la respuesta. Porque Paul Newman porque es guapo, pero sí, Balenciaga no. No, pero porque era además un grandísimo actor. Entonces claro, porque hay alguien que hace sombra al resto y la figura de Balenciaga era muy alargada y muy importante, y hizo un poco de sombra a la del resto de diseñadores, que es un poco lo que yo intento poner en solfa en la exposición que estoy haciendo en este momento. Pero volviendo a Pedro Rodríguez, la gente que conoce el mundo de la moda está considerado como el dios Rodríguez. O sea, fue verdaderamente un talento increíble. Lo que pasa que él se quedó en España. O sea, trabajó mucho en América y trabajó en Nueva York, hizo cosas, pero no se fue a París a abrir colección, a abrir casa, a hacer colecciones, que era un poco el escaparate en ese momento, los años 50 y 60, donde había que estar. Donde había que estar, se quedó en España y no tuvo más. Vale. Ese fue el motivo, claro. Sí. Bueno, entonces, ya un poco de cultura de la moda. Los coetáneos con Balenciaga, Pedro Rodríguez, cuéntame quién más en aquella época. Bueno, el siguiente a Balenciaga era Rodríguez. Y después estaba Asunción Bastida, que era los que pertenecían a una cosa que habían copiado de París, que era la cooperativa de la moda. En Francia era la Chambre Syndicale de Haute Couture, y aquí hicieron la cámara de los diseñadores. Entonces estaban los catalanes, porque claro, tener toda la industria y todas las telas y toda esa tradición que tienen en Cataluña, estaban dos marcas catalanas que son muy importantes, que son Santa Eulalia y el Dique Flotante, pero que hacían alta costura, o sea, no hacían. Y luego estaba Asunción Bastida, el logo posterior fue Carmen Mir, y en Madrid, pues en Madrid estaba Flora Villarreal, que era extraordinaria, que era una modista extraordinaria, la cual Balenciaga admiraba muchísimo, que era de una exquisitez increíble, y sus vestidos de novia son de volverte locos. Flora Villarreal. Natalio Bernabeu posterior, y bueno, pues luego ya llegaron Pertegaz y Elio Benhayer ya en los años 60, Benhayer en los 60, que para mí también es otro de los grandes desconocidos, porque Elio Benhayer es exquisito y es un gran diseñador, y no sé por qué ha quedado siempre ensombrecido por otros, pero le llegará el momento porque Elio Benhayer, aunque es muy conocido y todo, pero creo que tiene tanta importancia y tanto talento que yo creo que al final acabará siendo considerado uno de los grandes de la moda. Entonces, eso es un poco el dibujo, ¿no? Claro, son gente que, bueno, a mí sí me suenan, porque yo también me fui a Barcelona a estudiar, tú te fuiste a Madrid, yo me fui a Barcelona en los 80 a estudiar moda. Entonces, todos estos estaban ahí súper... Sí. Pero sí es verdad que se han venido abajo y es... Porque vamos a ver, cuando muere Franco en el año 75 y empieza otro periodo de la historia, y ya unimos con lo que yo te he contado de la movida de los 80, todo eso era la moda antigua. Nadie quería hablar de eso, era la moda antigua. Lo que quería la gente era hablar de Manuel Piña, Antonio Alvarado, de todos los que estaban en ese momento creando moda. Y los otros, claro, ahí sobrevivió Balenciaga, porque Balenciaga era el genio. Pero los demás quedaron un poco como relegados y en el olvido. Pero ¿no será también que ellos no se supieron adaptar al prêt-à-porter? Hubo quien se adaptó. A ver, fue un periodo de época muy extraño, porque les pusieron unos impuestos terribles que no les permitía bien desarrollar su trabajo, y que no podían hacerlo, porque
eran grandes. Ahora me cuentas lo de los impuestos. Y entonces, bueno, pues eso, digamos que la sombra de Balenciaga y que luego tampoco la situación política y cultural del país ayudó a expandir la moda española como la italiana o la francesa. Porque yo, una de las cosas que he leído sobre Balenciaga, tú me vas a decir sí o no, ¿no? Es que cuando empezó el Pret-a-Porter se negó y dijo hasta aquí, yo de aquí no paso. Bueno, yo creo que... Hizo lo de azafatas. Sí. Yo creo que la última colección que venía ahora viéndola, porque he visto en Instagram un chico que pone siempre publicaciones de cosas de los años 60 y estaba viendo la colección esa. Yo creo que ahí ya se intuyen algunos caminos que podrían haberse desarrollado en colecciones siguientes si hubiera continuado, porque hay cosas como shorts, como tops y cosas que ya van marcando línea de que eso alta costura no es y es una especie de prêt-à-porter de lujo, pero porque aquí yo no puedo pedir, no sé. Yo creo que eso, unido a que ya tenía una cierta edad, que tuvo unos problemas de interiores dentro de la empresa en París, de la casa de París, y yo creo que también de la economía, ¿no? Que es tan rica como para pagar. Cambió un poco todo eso con el final de los 60 y él pienso yo, que diría, bueno, pues yo ya hasta aquí he llegado, lo voy a dejar en todo lo alto. Lo que pasa es que eso tampoco es técnicamente 100% verdad, porque después hizo una incursión al comprar con otros socios y amigos en Villabona un taller de estampación que se llamaba Subijana y compañía. Y ahí hicieron una producción de pañuelos muy importantes, pañuelos para ir de San Logan, pañuelos... Y eso costó muchísimo dinero y tampoco funcionó muy bien. Y luego también hizo otro intento en el año 71 en Tarazona, que era una de las fábricas más grandes de producción de ropa y de firmas. Y entonces ahí desarrolló una línea de prêt-à-porter que incluso una chica en ese momento de la sociedad donostiarra posó, se hizo sobre ella, se intentó incluso proponerlo a galerías, pero la muerte de Balenciaga opacó eso y lo cortó. ¿Qué hubiera pasado? Yo creo que sí que hubiera continuado, porque era un hombre, bajo mi punto de vista, muy inteligente, muy negociante y muy inteligente, y veía que todos, incluso las personas que él había formado, como era el caso de Currás o Húngaro, o no formar porque Givenchy era un amigo íntimo, no llegó a trabajar con él, pero siempre estuvo alrededor, ellos hicieron ese prêt-à-porter. Y por supuesto, todos sus colaboradores españoles, que él lo conoció, o sea, su mano derecha, que era Felisa Irigoyen, que era también nacida en San Sebastián, abrió junto con otro colaborador de Balenciaga una firma que se llamó Felisa y José Luis, y otra parte ramificada de Balenciaga abrieron una firma que se llamó Villahierro, que duró poco, pero Balenciaga vio todo eso. Y entonces yo creo que ese fue el gusanillo porque ¿cuándo uno deja de ser director de cine? ¿Cuándo deja de ser artista? Nunca. ¿Cuándo deja de ser un escritor o un pintor alguien? Cuando te mueres. Pero hasta entonces siempre tienes algún momento de destello en el que dices, ¿por qué no? Y yo creo que viendo todos esos colaboradores suyos, todos esos que él había formado, que estaban en ese momento haciendo un prêt-à-porter increíble, porque Currás es una maravilla, ese prêt-à-porter de los 70, y las firmas españolas, Felisa y José Luis, eran estupendos, con una calidad que increíble. Y después Villahierro, que también hizo 3 colecciones, pero también son muy innovadoras y tienen un poco de Balenciaga, pero luego ya se ve que tienen como otro camino que van a desarrollar. Pues yo creo que viendo todo eso debió pensar, y yo si hiciera un intento, y yo creo que lo hizo, y no dio tiempo a que, o sea, que no es exactamente cierto esa historia de que lo dejó con la alta costura. Ya sabía yo que íbamos a aprender mucho contigo, porque una cosa es lo que escriben de él, ¿verdad? Y otra cosa es luego lo que hay detrás. Bueno, pues la verdad es que ha sido muy interesante, no lo sabía. Entonces, vamos a volver otra vez a los años 30, antes de la guerra y mucho antes, para decir, cuéntame, porque en España hemos tenido alta costura. No solamente hemos tenido alta costura, hemos tenido una gran alta costura, y además no solamente la hemos tenido
en Madrid o en Barcelona, sino que había unas modistas que se habían formado en algunos casos con diseñadores importantes y que después hicieron un trabajo excepcional. Entonces, San Sebastián concretamente tenía en los años 20 más de 15 sombrererías, sitios donde tú te podías encargar un sombrero. A veces era un atelier, a veces era una tienda de cara al público. Todo esto gracias a toda la corte Que estaba aquí. Vale, ¿qué año estamos? Bueno, pues todo esto empieza en la Belle Époque, en los años previos a la Primera Guerra Mundial, el cambio entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, que San Sebastián es como una especie de isla donde se refugia mucha gente de la corte, y entonces sí, se sigue manteniendo una elegancia y una importancia en el vestir, y entonces hay una pléyada de modistas. En esa época había una que estaba en la vuelta de Isa, que se llama Irene, había otra gran modista que se llama Paulina Alfaro, una francesa afincada en Irún que se llamaba Bonicaz, que tenía 200 y pico empleadas. Se dice fácil para tener hoy en día un taller con 200 y pico empleados. Eso es imposible hoy. Eso es imposible. Que también ahí fue cuando empezó, que estaba la madre de Valenciaga, cosía para la marquesa. Sí, para la marquesa de Casas Torres, y ahí fue cuando cuentan que Valenciaga, viendo a su madre, y le sugirió que él también le podría hacer un vestido de un diseñador que se llama De Kroll, y hizo ese vestido, y ella le hizo un poco de mecenas y fue la que le dijo: vete a San Sebastián, empieza en este taller, y después algo también en Burdeos, que no está muy concreto exactamente qué es lo que hizo, y iba y compraba para las marcas, para las tiendas estas de San Sebastián, las colecciones en París, y ahí se fue. Y entonces teníamos nosotros aquí en España, había muy buenos modistas, muy buenas modistas, que se parece que siempre hablamos de modistos. No, modistas muy buenas, y hay que reivindicarlas, porque el propio Valenciaga conocía el trabajo de todas ellas, y de ahí es su colaboración con Felisa Irigoyen, que luego es la mano derecha de Eisa en Madrid. Porque tenían uno en la Avenida de la Libertad, sí. Tenía Valenciaga en el lado izquierdo, sí. Y enfrente estaba Paulina Alfaro. Paulina Alfaro, que fue en los años 20 y en los años 30 una grandísima modista, o sea, que pasaba las colecciones 2 veces al año en el Palace en Madrid, o sea, que tenía la público, sí, hacía... No solamente hacía medida. No, hacía sus colecciones, las pasaba en París en el Palace 2 veces al año, y en el Hotel Palace, y tenía una gran gente que le seguía, clientela, que como además pasaban los veranos en San Sebastián, pues aprovechaban para encargarse cosas luego para el otoño y todo eso. O sea que toda esa industria era muy importante, y por eso creo que hay que reivindicarla, porque el hecho de que hubiera 15 sombrereras en San Sebastián, que era muy pequeño, estábamos hablando de 80.000 habitantes en esa época, pues hace ver que claro, tenían mucha importancia, y los talleres de costura, y daban mucho trabajo a muchas personas, porque cuando pensamos en la moda siempre pensamos en el aspecto más frívolo de la moda, pero la moda es una industria, y en la industria de la moda había toda la infraestructura desde los que hacían los bolsos, los zapateros, las mercerías, las tiendas de botones, en fin, todo lo que estaba alrededor, que era tan importante o más que el hecho de que hubiera un diseñador. O sea, estaba toda la infraestructura y daba trabajo a mucha gente. Entonces, ¿por qué murió la alta costura en España? Bueno, la alta costura murió, yo diría, a ver, cada uno tiene sus teorías, pero yo mantengo la teoría de que había cambiado el mundo, o sea, había cambiado la forma de ver el mundo. Las mujeres, aunque tímidamente, empezaban a acceder a puestos significativos en el trabajo. Ya no se quedaban en casa, sino que iban a trabajar. Y entonces también coincidió que ese final de los 60 es un momento muy de cambio. Está la ruptura, la invención de la minifalda, que yo creo que el concepto de la minifalda nunca seremos lo suficientemente claros de la irrupción y de la modernidad que supuso la minifalda, la llegada del hombre a la luna, el mayo del 68 con todas las reivindicaciones estudiantiles. Era un momento de grandísima
emulsión y grandísimo, qué inquietud. Y entonces yo creo que en ese momento la alta costura que había quedado un poco anacrónica, se había quedado en unas señoras que para ir a la temporada del liceo se hacían unos vestidos increíbles, o para ir a una boda, o para ir a una fiesta, pero la mujer buscaba otras cosas, y entonces se democratizó de alguna forma la moda. Y entonces llegó el famoso prêt-à-porter, que estaba desde los 50, ya desde el principio de los 50, de la mitad de los 50, que ya existía. Pero bueno, ya eso fue lo que verdaderamente tiró un poco la alta costura, que se quedó una cosa residual, ¿no? Que se quedaron. Y ahí fue inteligente Valenciaga, de que antes que le dijeran, le señalaran la puerta, él dijo, pues yo voy a dejarlo en todo lo alto. Y los demás fueron también, porque eso duró como hasta la mitad de los 70, y ya todos fueron. El que más duró fue Pedro Rodríguez, que terminó en el 78. Bueno, yo ya sé que sabes mucho de historia, y eso yo creo que te da una opinión clara de o algo que puede pasar, porque hemos pasado del prêt-à-porter al fast fashion. ¿Tú crees que algún día volverá a llegar eso de la moda tranquila, la sostenibilidad de tanto se está hablando? ¿Tú crees que llegaríamos en algún momento, o podremos llegar? ¿Qué intuición tienes? Porque esto es el futuro, y ya sé que no tienes una bola de... A ver, yo es que lo de la sostenibilidad me la creo poco, ¿eh? O sea, me la creo poco, no porque no me parezca importante, sino porque creo que cuando dicen, no, esto está hecho, sí, pero a ver, esto cuesta 15 euros porque está hecho en India, en unos almacenes ahí, con la gente que se deja hasta las pestañas, 27 en una habitación, y para que tú puedas cambiarte 27 veces esta temporada y te puedas comprar 40 cosas en vez de una, o sea que... Por eso te pregunto si tú crees que ahora se está insistiendo tanto, ¿crees que podremos llegar algún día a que la gente entienda que hay que volver a las cosas bien hechas? Yo creo que va a ser una cosa que va a ir poco a poco. O sea, no se va a cambiar eso. No. Pero yo creo que si tú, para ir a trabajar, pues te puedes comprar un traje de chaqueta o unos vaqueros o un polo o una blusa o un vestido para que sea de usar y tirar, vamos a decir así, bueno, eso continuará, pero después yo creo que volverá, porque está volviendo todo, y eso también volverá, en el que digas, a ver, yo tengo el día 14 una fiesta que voy a ir y quiero arreglarme, y voy a comprarme una tela bonita y voy a llevar a una modista para hacerme un vestido que sea diferente al que lleven todo el resto de las invitadas en la fiesta. Yo creo que igual podríamos llegar a un término medio de esas dos cosas, que sí, por supuesto, que la moda sea sostenible, que sea consecuente, que no estemos todo el rato comprando 27 cosas que no sirven para nada, simplemente vas y porque son compras para ver si te las pones y después las coges en septiembre y las tiras todas, igual es mejor. Yo creo que todo eso hay que regularlo en la cabeza. En la cabeza. Pero yo creo que sí, porque veo yo que cada vez más la gente empieza a apreciar lo que son las cosas bien hechas. Bien hechas, ¿no? Es que ojalá aciertes y volvamos otra vez a tener un poco de sentido. Creo que será una cosa intermedia. Bueno, a ver si es verdad. Pero bueno, eso era un inciso que te quería hablar del futuro. Volvemos a la historia. Me estabas hablando al principio que a los modistos les impusieron muchísimos impuestos. ¿Qué era eso? A ver, cuando empezaron en los años 50, estos modistas que hablábamos, Pedro Rodríguez, Asunción Bastida, todo Pertegaz, todos estos grandes modistas, a tener un público fuera, pequeño, pero tenían grandes almacenes en Nueva York que les compraban colecciones, Dallas, en Japón, en Sudamérica, tenían su pequeña infraestructura. Entonces el gobierno vio que eso podía ser una forma de blanquear un poco la imagen de un país siniestro y oprimido y con una dictadura. Y entonces dijeron, bueno, vamos a dejarles hacer un poco. Pero claro, como tenían tantísimo talento y verdaderamente sabían muchísimo de diseño y muchísimo de moda, pues a lo largo de la década de los 50 se hicieron muy, muy poderosos. Tanto es así que estos diseñadores vendían en estos países. Y ahora la prueba tienes que yo como coleccionista veo muchos más trajes de Pedro Rodríguez, de los importantes, o de El Pertegaz,
en Estados Unidos que los venden más que los que se venden en España. Es porque hay toda una industria que los compró en su momento y que las señoras los tienen, los han tenido hasta ahora y los han puesto hace poco en las subastas. Entonces había un camino que y entonces claro, cuando eso lo entendió bien el gobierno, les puso un impuesto muy importante. Un impuesto que había que trabajar mucho para pagar 1.200.000 pesetas al principio. Pero después le subió a 2 millones y ya se rebelaron todos, hicieron como lo que en esa época se podía decir una huelga, porque tampoco era, pero dejaron de pasar colecciones y entonces ese segundo impuesto del lujo les pegó como un hachazo final, porque fue el que verdaderamente fueran encadenando uno a otro, cerrando todas las casas de costura, que se cierran entre el 72, 74, 76, y ya te contaba antes que Pedro Rodríguez se en el 78. Vale. Pues bueno, yo creo que esto que hemos estado comentando hasta ahora es un poco para tenerlo en cuenta y que la gente sepa que no es que ahora no haya grandes diseñadores, es que no hay gente que compre. Si no hay gente que compre, no hay gente que pueda, la gente no se puede desarrollar. No puedes ser grandes... Perdona que te interrumpa, tú estás en cuenta, no existían las multimarcas, no existían en las tiendas, no vamos a decir los nombres, pero todo el mundo las tiene, todo el mundo en la cabeza. Bien, si tú querías ir a una boda, a una cena, a una fiesta, tenías que encargarte el traje en una modista. Sí. Las modistas tenían muy buen nivel porque muchas se habían formado con Balenciaga, con Pedro Rodríguez y con los grandes diseñadores, porque se trabajaban unos años y después, con la ayuda de su marido, montaban su pequeño atelier y se ponían a coser. Entonces, claro, había una calidad increíble, puesto que había tiendas buenísimas de tejidos, en Barcelona, comprabas el tejido y ibas a la fiesta, la única que iba vestida como tú, era nadie, tú solamente. Y ahora, pues vas a una fiesta y a lo mejor te encuentras 20 igual, por lo menos. Pero bueno, sí que es verdad que se ha perdido el conocimiento. Sí. ¿Esos desastres? Sí, eso es una cosa. Eso es un trabajo. Vuestro trabajo es muy importante porque tenéis que reactivar una cosa casi prácticamente desde cero. Sí. Pero hubo una industria importante. Hubo una industria que ahora mismo están volviendo a querer volver a tener aquí modistas, patronistas, gente que confeccione y no existe. Entonces esto hay que empezar otra vez a arrancar de cero, y ese conocimiento que se haya perdido yo me daría contra una pared, pero bueno. Y vamos a dejarlo en que fueron cosas de épocas convulsas y de pasar de una época a otra, ¿no? A ver si es verdad que volvemos a tener ese conocimiento. Entonces tú de repente dices, venga, a mí me encanta este mundo y voy a empezar a ser coleccionista. Y empiezas ¿cómo consigues los trajes? A ver, es que no fue exactamente así, porque estaba haciendo una de las exposiciones Balenciaga y con una de las señoras que hablé, yo le decía, pero ¿tiene usted fotos? Y tiene usted fotos de tal y tiene fotos. Y a veces tenían y a veces no, porque claro, a ti te parece imposible que alguien haya podido tirar todas esas cosas. Pero a ver, luego te contaré una historia con un vestido de Balenciaga exactamente. Y bueno, pues entonces la señora me dijo, igual te interesan los vestidos. Le dije, pero usted tiene vestidos. Y dice, sí, yo tengo un par de vestidos. Y entonces... ¿De Valenciaga? De Valenciaga. De Isa. No hemos dicho antes que las 3 tiendas en España se llamaban Eisa, que era el apellido abreviado de la madre, Isaguirre. Entonces... Y bueno, entonces sí que, pues si quieres, uno me lo regalaba, el otro me lo vendía barato. Y entonces me encontré al cabo de un año con una docena de vestidos de aquí y de allá de tal. Y dije, bueno, esto no es una colección, porque a ver, no son más que 12 piezas así aisladas. Pero bueno, voy a intentar darle forma. Y entonces es lo que has comentado antes, que dije, bueno, voy a concentrarme. En vez de diseñadores franceses, voy a defender esta moda de la que estamos hablando y que se hizo en España, en Barcelona, en Madrid, en Valencia. Y entonces pues lo que he ido buscando y rastreando es donde estaban esas piezas, y a veces eran un rastrillo, a veces estaba tirada en un rastro un domingo por la mañana, hecha un churro
un vestido maravilloso que después es una pieza increíble. Y he ido rescatando esas cosas. O sea, que no es una cuestión de dinero, es una cuestión de saber un poco dónde está y lo que puedes hacer con esa pieza y restaurarla también. Yo no soy restaurador, pero darlo a personas que lo pueden restaurar. Voy a dedicar a los rastrillos. Bueno, que yo creo que tú y gente como tú ya los tiene todos rastreando. Te voy a decir que hay una de las más grandes vendedoras de moda en el mundo que se llama Kerry Taylor en Londres, que ella dice que todavía en España hay se encuentran grandes chollos buscando los rastros. Y es verdad, yo he encontrado piezas increíbles. ¿Pero con la etiqueta? Sí, todo. Sí, porque hay veces que la señora no sabe... No, la señora no. Lo que no sabe son los herederos. Los herederos. Que dice, sí. ha muerto mi abuela. Ya, igual la tía, igual la que ha heredado a eso, dice, ay, pero yo lo que quiero es vender la casa, vaciar la casa y tirar todo esto rápido. Y entonces es verdad que van y pum, tiran todo. Pero a mí eso me gusta lo de madrugar en Madrid o en cualquier sitio donde voy y irme a los rastrillos, mirar. Y de repente he encontrado cosas muy curiosas. Joder. Y piezas que no es una cuestión de dinero, que es simplemente una cuestión de que... ¿Lo valoras o no? Sí, porque te dicen un vestido de Natalia Bernabeu, dices, ¿quién es Natalia Bernabeu? Pero miras, Natalia Bernabeu era uno de los grandes modistas madrileños de los años 50 y 60 y tiene piezas increíbles. Bueno, pues voy a comprar un vestido. Y entonces la señora a la que le compran dice, oye, que tengo un abrigo también, que era de mi nuera, pero lo he estado usando yo y si quieres también bueno, pues vale, pues se lo compro en un pequeño lote. A ver, igual no llega a 100 euros lo que te has gastado, ¿eh? ¿Qué dices? Sí, pero es que hay que saber un poco moverse en ese... A ver, hay cosas que son difíciles y hay otras cosas que son medianamente fáciles. Bueno, pues mira, ¿cuántas piezas tienes? A ver, tengo muchas, pero digamos que de lo que yo considero que es una colección, no sé, habría como 200 o 250, 300. ¿Qué dices? ¿Tienes 300 piezas? ¿Qué piezas te interesan? ¿Entre los años 30 y 70 como...? Sí, me interesa sobre todo 50 y 60. 50 y 60. Son las épocas que me gustan. Entonces, bueno, pues voy... buscando. Ahora ya, claro, es que al principio cuando te haces una colección es como todo, compras un poco o buscas un poco general y después cuando ya tienes lo que intentas es que tenga una historia, o sea, hacer con eso una historia, ¿no? Porque obviamente eso para mí es un gasto que yo lo utilizo después en mis exposiciones, o sea, que no es una cosa de almacenar, de coleccionista y nada más, sino que al ser comisario, con todas esas piezas yo hago exposiciones, o sea, que ya tienen un sentido, ¿no? Claro. Qué interesante. ¿Cuántas exposiciones has hecho hasta ahora? Pues de moda, dices. Sí. Bueno, de moda llegarán a una docena o una cosa así, más. Ahora mismo está solo la de Rentería. Ahora está la de Rentería, pero estoy en este momento ultimando 2 exposiciones. Te puedo contar sin decirte exactamente porque no están. Una es la historia de un sombrero, la he titulado. Se titula Bajo el ala de un sombrero y es la historia del sombrero en el siglo XX. Ah, qué bueno. Dices, ¿sombreros? Sí, pero sombreros, y al lado tiene quién es la diseñadora del sombrero, y dónde trabajó, y cuántos años estuvo ahí, y luego dónde fue, y luego trabajó con uno, y luego trabajó con... La historia de la época a través de los sombreros. Entonces, de las sombrereras parisinas de principio del siglo, con todo eso he montado una exposición. Anda. ¿Y va a ser dónde? Estoy todavía bueno. ultimando porque tengo como 2 propuestas. Y después el siglo de Valenciaga, la exposición esta que he hecho... Eso te lo pregunto. Porque sobre Valenciaga has hecho 3. Sí, pero que han ido a varios sitios, o sea que son como muchas más, porque en la exposición primera que hice del cine estuvo primero en el Museo de Valenciaga, pero después estuvo un año viajando con el Instituto Cervantes por Berlín, después ha estado en La Rioja, después ha estado en Zaragoza, luego hizo una exposición sobre Valenciaga, las artes escénicas, lo que había vestido para el teatro, para la música, y después construí una exposición que se titula El siglo de Valenciaga, que es un repaso al siglo XX y un poco a todo lo que Valenciaga ve cuando empieza
cuando ya viene de Guetaria a San Sebastián, las diseñadoras, las modistas que ve, cuando llega a París, en fotografías, con cuadros, es una exposición global, es una exposición que tiene muchas cosas. Entonces esta exposición se hizo en Zaragoza, en el Museo de Arte Contemporáneo en el 2019, después se hizo durante el verano en Bayona, y después llegó el coronavirus y se paró, y estuvo este año pasado en Javea, como te he contado antes, para celebrar el 50 aniversario del fallecimiento de Valencia. Y tiene una ruta hecha, o sea que va a ir a más sitios. Eso te iba a preguntar ahora mismo. Siempre es muy complicado en que las exposiciones viajen, porque dependen también, no es toda mi colección, es una parte, y luego hay 10 colecciones más de personas que prestan, entonces tienes que coordinar todo eso para que todo el mundo pueda, y los museos te cedan las piezas de pintura que necesitas, en fin, o sea, es una larga colaboración, ¿no? Pero es una exposición que yo creo que todavía tiene unos cuantos puntos que está recorriendo, y estoy también en este momento en ese... O sea, yo lo que hago es arrancar una exposición, como esta que arranqué en enero, y meterme ya a hacerle un poco de viaje a las exposiciones. Entonces, y luego paro y hago un poco de documentación buscando las siguientes. O sea, que es un poco todo mezclado. Tú tienes Instagram. Y en medio de eso hago mis cosas de fotógrafo. Encima eso. Pero tú tienes Instagram donde nos podremos ir informando de todas estas exposiciones. Sí. ¿Dónde las vas a poner? Sí. Nosotros tenemos seguidores en todo el mundo. Sí. Y en España, por supuesto, en toda España. O sea que me imagino que están esperando a ver si la trae a Sevilla, a ver si la trae a Galicia. Estamos haciendo... Lo que pasa es que no quiero contar porque basta que cuentes para que se chafe. Entonces pues no quiero contar. Pero sí es verdad que la exposición tiene todavía un largo recorrido, porque es una exposición que se ve fácil, o sea, quiero decir que es de fácil entendimiento, pero es una exposición que yo las intento preparar para que llegue mucha gente y la vea mucha gente desde el lado profesional, desde el lado de la gente que es profana, un poco todo para que sea más abierta al público, ¿no? Pues eso estamos esperando, ¿eh? De momento lo que tienen que hacer, lo vuelvo a repetir, es ir a Rentería, que es un pueblo de Guipúzcoa muy bien comunicado por todas partes, y que vayan a verlo porque hemos dicho que es hasta el 28 de mayo. 28 de mayo. Y que hay 40 piezas. Hay 40 piezas, sí, que no todas son mías, porque hay algunas que me han prestado el propio museo, algunas prestadoras y prestadores para completarla, para que tuviera un sentido. Pero claro, para mí es muy importante que la exposición no sea simplemente el hecho de que haya 15 vestidos o 20 vestidos. Eso por sí mismo no cuenta una exposición. Una exposición tiene que tener un hilo, invisible, que es el que controla un poco toda la historia de la exposición. Entonces hay que entender la historia. Tienes años 30, 40, del 30 al 70. Sí. Se ve perfectamente. Sí, la evolución. Sí. De todos esos vestidos que tienes ahí, trajes, sombreros, complementos, ¿cuál es el que más te gusta? ¿Cuál es el que tú le tienes súper cariño? Porque para mí tienen una historia, y es que yo me acuerdo de cuándo los he comprado, con qué personas los he comprado, porque luego también tiene eso, que conoces a mucha gente, profesionales, y que nos hemos hecho amigos con el deambular por todos estos sitios buscando cosas. Entonces, sí, no solamente los vestidos, sino también las personas. Claro. Entonces, es verdad que yo tengo alguno favorito. A mí me gusta mucho de los que hay un abrigo rojo, pero no rojo, es de Roser, que es una de las grandes modistas catalanas. Hacía muy buen diseño, tenía un patronaje buenísimo, y ella estaba especializada en lo que eran la ropa de talleres, trajes de chaqueta, abrigos, la sastrería, vamos a decir así, y después la noche. Y entonces en la exposición hay un abrigo muy bonito que es muy representativo de los 60, que yo lo encuentro muy moderno, el abrigo, y luego hay un vestido azul que es la noche, y que es un vestido con el cuello Haltler, y que es muy sencillo pero precioso. ¿Y esta diseñadora era? Roser. Sí, la verdad es que sí, yo los he visto y son muy bonitos.
esta colección, o sea, esta exposición que has hecho no solamente hay que verla desde el punto de vista historia, ¿no? De cómo evoluciona la moda, sino de las puntadas que lleva eso, por favor. O sea, si es que los ojales son de 1 milímetro. Me gusta mucho oír a las personas, porque claro, yo no conozco eso en profundidad. Entonces, me gusta mucho oír a las personas que son modistas, que han trabajado en casas de costuras. Cuando vienen, cuando hacemos las visitas guiadas, la información que nos cuentan. Y dice, pero vamos a ver, es que ese abrigo de Elio Benhayer con las costuras al bies es complicadísimo y a mí me parece de una sencillez absoluta, pero eso es lo que tiene, pero eso, por ejemplo, pues es que tú no sabes lo difícil que es hacer eso, y eso lo hacía porque acuérdate que Elio Benhayer hizo también Iberia y ese abrigo se parece un poco es de la misma familia. Sí. Entonces, toda esa información que recibes de personas es tan interesante porque es complementaria. Porque cuando tú compras algo, lo compras en silencio, lo compras tú solo y porque tienes un impulso y te gusta. Sí. Pero luego tiene una historia y luego tiene cómo está hecho. Hay un vestido que tiene unas costuras que es que dices, ¿cómo han podido, por favor? O sea, si es que y hoy en día tenemos unas máquinas muchísimo mejores que las que habían. Sí, pero yo creo que te refieres a un vestido de Santa Eulalia gris que está hecho que tiene como falda globo y está como con pesos en el... Sí, y luego está como trenzado aquí, es increíble. Lo que pasa que ese vestido yo creo que debería hacerle una restauración, porque necesita una restauración. O sea, lo hemos puesto muy bonito porque yo quería que estuviera para que contara... Es una gasa bambula. Sí. Que no hay manera de coserlo. No, y de plancharlo. Yo no lo he planchado, pero Yo pensé, digo, lo más difícil todavía. No he podido elegir la que se lo puso o la que compró ese vestido y ya apreciaba lo que valía en realidad ese... No sé si lo apreciaba, pero... Lo que no sabemos es cuánto valía ese vestido en su momento, ¿no? Eran carísimos. Cuando piensas que un vestido valenciano era más que la entrada de una casa de la época... ¿En serio? Sí. Sí, porque tenemos, en alguna de las exposiciones en el siglo de Valenciaga sacamos algunas facturas de lo que costaba un abrigo, un traje chaqueta y claro, igual del año 51 eran 6.000 y pico pesetas. 6.000 y pico pesetas era una fortuna del año 51. Una vez vi una factura en el museo, le saqué una foto, sí, porque pone el precio y el año. Sí. Y hice la conversión en internet a cuánto podía ser hoy. Y lo que tú has dicho, es un piso en la avenida. Sí, era una verdadera, bueno, pero también tienes que entender que en ese taller, en la época en la que había mucho trabajo, en los 50 y los 60, había 300 personas. O sea, piensas hoy en un equipo de 300 personas y es imposible, o sea, imposible. Yo qué sé. No, pero tenía las bordadoras, las sombrereras, las que se ocupaban del taller de sastrería, las que se llamaba el taller Flu, que era el taller de de noche. O sea, las que eran las vendedoras, o sea, que no eran... A eso no vamos a llegar seguro nunca, pero bueno, por lo menos de eso, a lo que conocemos hoy, tampoco, ¿no? Pero bueno. Sí, yo por eso te he dicho antes que yo creo que poco a poco, políticamente correcto, el respeto por las piezas, por el medio ambiente, por cómo están hechas, de dónde vienen, y todo eso se puede mezclar con la sabiduría y el saber y lo que es un traje de alta costura y por qué no. O sea, una de las cosas que más me gusta de esa exposición, que también me gusta, no la que más, pero me ha gustado esa delicadeza que le habéis puesto a la casa de costura. Sí. Como un homenaje a... Eso fue Ramón y Germán, que uno es el director y otro es un director artístico, que lo que se querían hacer ellos también era que la gente que viera la exposición... Mira, es muy importante, antes no lo hemos hablado, pero sí lo quiero decir, es muy importante cómo tú hagas la exposición, porque uno no puede hacer exposiciones para sus amigos. O sea, hacer una exposición maravillosa, todo cual, y luego unas letras hay puestas ahí abajo que se tienen puestas en la cristalera ahí abajo, que la gente tiene que bajar, primero está en euskera, después en castellano, no se puede leer. A ver, las exposiciones hay que hacerlas pensando en un gran público, y entonces yo intento que a veces hay que sacrificar cosas para conseguir otras, y entonces
cuando Ramón y Germán me propusieron hacer esta exposición, ellos dijeron, ¿cómo explicamos lo que es un taller de costura? Pues vamos a reproducirlo. Y eso es muy interesante porque, claro, los que ya saben, las modistas que han trabajado, o tú que estás metida, sabes cómo funciona. Pero los niños que vienen, los chavales que vienen de un colegio a hacer una visita, pues el que vean dónde está la regla, que con esos los patrones, que la gente no sabe lo que es un patrón. No sabe lo que es un patrón, cómo se hacía el actual, cómo se medía, los artilugios para cortar, para repasar, pues claro, eso es... Y entonces yo en eso sí intento, como comisario, intento que la exposición esté muy abierta, que se pueda entender desde la persona más erudita y que entienda muchísimo de moda, pero también te tienes que poner en la de que es un público que no tiene por qué conocer, pero que quiere ver exposiciones. Que es la mayoría, pero bueno. Es la gran mayoría. Entonces te tienes que poner en eso, porque si no, las exposiciones se convierten en una cosa muy elitista, muy bonita, pero que la ven 3 y un tambor. La verdad es que se nos ha ido el tiempo, Pedro. O sea, yo he aprendido un montón. Me alegro. La verdad es que me ha encantado haber hablado contigo. Y de esto he aprendido que hay que saber un poquito más de historia, ¿verdad? Para entender lo que está pasando hoy hay que saber historia y que nos tenemos que nutrir de los que lo hacían bien, de alguna manera, ¿no? Y no perder y contarlo en exposiciones, cada uno desde su sitio, yo desde el mío, tú desde el tuyo, contar que existió eso, porque eso es una cosa que se debe conocer, que fue así, que existió. Que existió y que hay que volver a aprender y a volver a tener una buena técnica y aprender bien. Y el que quiera volver a aprender a coser, ¿qué cosa? Oí ayer, perdona que te interrumpa, a una señora que hablaba de la Semana Santa de Sevilla y de cómo bordaban las mantillas. ¿Lo vistes? Vale, lo decía bien claramente, ya no hay nadie que lo haga. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que ese encaje hecho a mano, decía ella, es que no es lo mismo el hecho a máquina. Entonces, claro, dije, pues es que esto es un poco lo que pasa en... Y además me hizo mucha gracia porque los diseñadores, como no tienen la opción de conseguir esas mantillas, están inventándose otro tipo de cosas. Sí, lo vi. Para sustituir, es una pena, pero sí, así es. La verdad, muchísimas gracias por habernos dedicado esta hora. Me ha encantado, de verdad me ha encantado. Y he aprendido mucho. Espero que nuestras oyentes, las que nos están viendo, también hayan aprendido. Que nos pregunten lo que quieran, ¿no? A ver qué te podemos... Por supuesto. Te seguimos en Instagram para que nos cuentes dónde haces las siguientes exposiciones para ir a verlas. Sí. Y pues, sobre todo el placer de escucharte presentarlas, que yo creo que si tienen que hacer algo es ver una exposición contigo. Pues te agradezco mucho. Porque yo verla, guay, pero que te la... Sí que te la cuenten, es que bueno, es súper... Una historia alrededor de una exposición siempre es más interesante. Bueno, pero ya se la hemos contado. Ahora ya no tienen excusas para poder ir a verla. Y la verdad es que es muy recomendable porque es muy pequeño, pero es muy, muy bonito, ¿eh? Sí, es muy bonito el sitio. A mí me gustó mucho. Es pequeñito, pero la restauración está bien hecha y el sitio, bueno, es tan pequeñito. Finalmente entran 40 piezas, no es tan pequeño, porque una exposición de 40 piezas está bien. Está muy bien iluminado, ya puedes verlas. Sí, las tienes como encima, ¿no? Que no hay una urna, que hay como una cosa más directa. Sí. Y la exposición se llama El siglo de oro de la moda. De la alta costura al prêt-à-porter, 1930-1970. Vamos, que todo el mundo que se dedica a esto tiene que conocer la historia. Y yo también a la gente le animo a que lea un poco de historia. Nos has hablado de muchísimos diseñadores que, oye, ¿no? Por eso está Internet. Bueno, y hay muchísimas piezas en el Museo del Traje, que afortunadamente existe un Museo del Traje en Madrid que recopile, que tiene todo eso. Lo vamos a ir a ver. Y está el Museo... Madrid. Claro. 60 locas. Claro, y el Museo del Diseño en Cataluña, que también tiene unas prendas increíbles, por supuesto, la opción de Valencia aquí en Guetaria, que yo siempre digo lo mismo, digo, qué placer vivir en Donosti y tener a 20 kilómetros el Museo Valencia, o sea, eso sí que es un lujazo, ¿no? Por cierto, acaba también de estrenar una exposición. Sí, que yo iré la semana que viene a verla. Pues eso, iremos todos. Bueno, de todas formas, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y espero volver a poder entrevistarte cuando quieras. En un momento porque tengas otra exposición y también nos la cuentes. Muchas gracias a ti. De nada, nos volvemos a ver. Hasta pronto.